Todos los duelos duelen. La vida no tiene un instructivo que nos diga cómo aliviar ese dolor que enfrentamos ante una pérdida. Aquí te acompañamos. Sana tu duelo. Comenzamos. Perder a un ser querido por suicidio es una experiencia profundamente dolorosa y compleja. Es fundamental entender que el suicidio no es culpa de nadie. A menudo las personas toman de esta trágica decisión y están luchando con problemas de salud mental que pueden ser difíciles de comprender. Hay que ser compasivo con uno mismo y con el ser querido que falleció, reconociendo que cada uno estaba lidiando con sus propias batallas internas. A medida que avanza el proceso de duelo, es posible encontrar momentos de culpa o remordimiento, y es importante recordar que no se pueden controlar las acciones de los demás y que todos tenemos nuestra propia responsabilidad en la vida. Hay que trabajar el perdón y en encontrar formas de aceptar la situación tal como es. Buscar apoyo profesional de un psicólogo, de un tanatólogo, puede ser de gran ayuda en este proceso. Ellos podrán brindarte herramientas y estrategias para enfrentar el duelo, así como también un espacio seguro para expresar los sentimientos y recibir orientación. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a esta nueva emisión del programa Sana tu Duelo. Soy Elías Valencia y el día de hoy quiero agradecerte que estés en sintonía de Conexión 98.1. Estamos transmitiendo también en vivo a través de Facebook Live, Sana tu Duelo Radio. Ahí quedan grabados todos los capítulos por si les interesa compartirlos. Gracias también a quienes han escuchado los podcasts en Spotify, Sana tu Duelo. Estamos también en YouTube. Y bueno, también esta transmisión está saliendo en vivo a través de internet. Les invitamos a que sintonicen y compartan este enlace. Se trata de icrtv.radio12345.com. En cabina también tenemos teléfonos a su disposición: 312-31-39-981 y en WhatsApp 312-114-1244. Gracias por acompañarnos y bueno, el día de hoy, ya como escucharon en la introducción, tenemos un tema de una pérdida, de ser querido, de duelo, de todo lo que implica el perder a un ser querido por suicidio. Para ello hemos invitado a Isaura Béjar. Ella es tanatóloga, es angeloterapeuta, es empresaria, es medium. Y te agradezco mucho, Isaura, que hayas aceptado la invitación para hablar de este tema y que nos hagas el honor de acompañarnos nuevamente en esta cabina. Muchísimas gracias, Elías. Para mí es un verdadero placer estar aquí para poder platicar acerca de este tema tan interesante. Interesante, fuerte, complicado. ¿Por qué? Porque pues perder a un ser querido de por sí ya es una situación compleja, complicada, pero hay algunas circunstancias en las que quizá vamos viendo cómo se va deteriorando la salud de esa persona, en la que quizás podemos elaborar un duelo de manera anticipada, pero cuando sucede que perdemos a un ser querido por un suicidio, hay muchas otras cuestiones que se ven envueltos en esta situación. Podemos empezar a hablar de mitos. ¿Qué mitos hay alrededor de un suicidio, Isaura? Así es, Elías. Pues mira, para empezar, se cree que el suicidio puede ser hereditario. ¿Ah, sí? Es decir, creen algunas personas que si tu abuelito, tu tío, tu papá tomó esta decisión, puede repetirse transgeneracionalmente. ¿Qué tan cierto es? Pues ahora que está muy de moda esto de las constelaciones familiares y eso, uh-huh. Yo sí creo que pudiera tener alguna posibilidad, pero no hay nada como comprobado científicamente o estadísticamente. Que así quizás como heredemos el color de piel, el color de ojos, incluso enfermedades, podemos quizás heredar ese patrón o quizás ese trastorno, esa enfermedad mental que nos puede orillar al suicidio. Así es, pero mucha gente tiene esa creencia, uh-huh. que pues en realidad no está como científicamente comprobado. Uh-huh. Puede tener, como te digo, yéndote por las constelaciones y así, probablemente sí, pero no hay nada comprobado hasta este momento.
Otro de los mitos pudieran ser que se juzga de valiente o de cobarde a la persona que toma esta decisión. Muy polarizado. Muy polarizado. Pero ¿tú qué opinas? ¿La gente es valiente o es cobarde? Es que es bien complicado, yo no te puedo decir eso. Yo sabía que te iba a ser capciosa esta claro, pregunta. O sea, que en un momento puedes decir, híjole, qué valor de agarrar un arma y dispararse, qué valor de arrojarse a las vías del tren, pero por otro lado también creer que se te cierran las puertas del mundo o que estás sufriendo demasiado y que el dolor físico es menor a lo que estás sufriendo. Es bien complicado. Sí, no, yo también no me atrevería a juzgar, Elías. Sí. O sea, en realidad quise poner este tema sobre la mesa porque entre la gente, digamos, y los familiares de personas acercadas a este tipo de eventos, es bien sencillo juzgar. Sí. Por valentía o cobardía, pero yo no me atrevería a juzgar de ninguna de las dos partes, sí. Pero finalmente forma parte de estos mitos. Otro mito es que solo se suicidan las personas que tienen graves problemas, pero pues no precisamente. Hay personas que, bueno, económicamente y tal, y por eso toman este tipo de decisiones, pero tú has mencionado que mentalmente pues también por este tema pueden tomar estas decisiones. Sí. También un mito, pero así súper marcado para la gente, es que se podría haber evitado. Todo el mundo nos quedamos con esta premisa en nuestra mente. Pudimos haberlo evitado. Y esto es una de las cosas más difíciles que desencadena el trabajo de duelo. Desde el lado de las personas que se quedan. Así es, Okay. Exactamente, Es o sea, te quedas con la culpa. Si hubiera llegado antes, si me hubiera hablado, si le hubiera respondido esa llamada, ese mensaje, si hubiera estado con él o con ella. Exactamente, pero este mito, fíjate que es de los más importantes para poder un buen trabajo de duelo en este tipo de situaciones, porque todas estas vertientes o todos estos hubieras nos anclan súper profundo y pues tenemos que trabajar en el desanclaje a estas posibilidades. Sí. ¿Ok? ¿Hay más mitos? Uno más, que es, por ejemplo, no volveré a reír ni disfrutar de la vida, ¿no? Debido a este suceso tan lamentable. Bueno, a lo mejor aplica no nada más para el suicidio, ¿no? Para en general, por supuesto. Porque me morí con él, se me terminó la vida y hay que entender que la vida sigue. Así y tratar de, sí, tener este proceso de duelo, pero pues tratar de retomar las actividades cotidianas poco a poco. Sí, pero como es una de las decisiones como más fuertes, que impactan de manera muy, muy profunda al familiar, cuesta mucho más trabajo lograr hacer esto que mencionas. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer? A ver, entendamos que lo platicábamos antes de entrar al aire, que este tipo de muerte es algo de esos duelos ocultos, esos duelos silenciosos que si los comparamos, pues no son tan socialmente aceptados como morir de cáncer, morir por un accidente, y los podemos quizás agrupar en este tipo de duelos que se tienen que pasar cuando tienes una enfermedad como VIH. Quizás cuando hay un incesto, una violación, hay homosexualidad, hay infidelidad, hay aborto, hay adopción. Y yo pondría, no sé si estás tú de acuerdo, ahí en ese grupo el suicidio. Sí, es correcto. De hecho, se vive de manera vergonzosa este tipo de fallecimientos. Estigmatización social al 1000. O sea, te sientes totalmente juzgado, estigmatizado y tendemos a ocultar, por supuesto. Entonces, sí es un tema de vergüenza y de aislamiento. Todo esto provoca que te aísles, que no quieras hablar por temor a ser juzgado. ¿Cómo queda la familia después de un suicidio? Bueno, en realidad, una de las cosas más importantes es que tienes pensamientos recurrentes, como mencionábamos al principio, de manera obsesiva e invasiva, de por qué no me dijo, por qué no lo noté, por qué no me tuvo confianza, cómo es posible, ¿no? O sea, que mi pareja o mi hijo haya tomado esta decisión y que yo no haya estado al pendiente. O sea, son cosas que se quedan como muy marcadas en este proceso. La necesidad de buscar respuestas, la necesidad de encontrar esa típica carta, donde dice el por qué, porque sabes que al final eso ayuda mucho al doliente, y cuando no encuentras una respuesta es mucho más largo el proceso. El tratar de encontrar culpables, el buscar chivos expiatorios por mi nuera, ¿no? Por el dinero, por la enfermedad. O sea,
es como muy necesario buscar el motivo por el cual esa persona tomó esa decisión. Otra cosa también, por ejemplo, hay mucha necesidad de hablar, pero al mismo tiempo no puedes por esta misma vergüenza y estigmatización o sentirte juzgado, ¿no? Otra cosa pudiera ser la culpa, porque aunado a estas preguntas obsesivas, tú sientes culpa. Y entonces ahí es un gran peso en este proceso de duelo, porque tú piensas que eres el culpable o responsable de no haber visto con anticipación estas como señales, exactamente. Y bueno, pues otra cosa muy complicada a la que se expone a la familia es pues exponerse al juicio totalmente pues de la sociedad y de la religión, por ejemplo, ¿no? Okay. Que pues lamentablemente en el catolicismo, por ejemplo, no se permiten hacer misas. Y yo digo, debería de ser al revés. Es la gente o las almas que más necesitan. Pero bueno, y las personas que se quedan también lo necesitan. Exactamente, porque qué feo, ¿no? Como que negarles esta última parte, pero bueno, sus razones tendrán. Ya luego hay que invitar a un sacerdote para que nos diga específicamente por qué son así. Y en esa búsqueda de respuestas, ¿se encuentran esas respuestas, Isaura? En la mayoría de los casos, no. En la mayoría de los casos, o sea, es decir, tú tienes que trabajar en este proceso de todas estas posibilidades y quedarte con la que te dé más paz y quedarte con la que te dé la oportunidad de seguir al siguiente paso. Pero normalmente no hay una respuesta como que para ti digas, es que era por esto, o sea, es como muy complicado. Aunque tú sepas esa respuesta, nunca te va a ser suficiente, porque por ejemplo, no tiene una causal particular el suicidio, es multicausal el suicidio, pero siempre lo detona una última cosa. Pero es decir, tú puedes tener como asuntos mentales, pero asuntos laborales, y todo suma, y entonces como dicen, la gota que derramó el vaso. Sí. Y entonces eso último fue lo que te llevó a tomar esa decisión. Pero en realidad puede ser multicausal. Y sin embargo, puede haber personas que pueden estar pasando por las mismas situaciones y no llegar o no pensar como último paso, como último recurso, el suicidio, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí también con las personas? Pues lo que pasa es que nosotros como seres humanos, lo que nos impide entender al suicida es que intentamos nosotros comprenderlo desde nuestros ojos o desde nuestros pensamientos o desde nuestra, hay una palabra muy, resiliencia. Uh-huh. Y pues para nosotros es imposible que esa persona haya tomado esa decisión, pero porque nosotros estamos en el círculo de la vida, nosotros estamos en el sí puedo, en el sí quiero, en el sí se hay miles de cosas, y ellos están en el círculo de la muerte, donde todo lo ven desde la otra parte. Exactamente, entonces por eso a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender y comprender estas decisiones. Y lo importante es que quizá pueda haber algún tipo de ayuda que podamos brindar y entender también, Isaura, pues que no en el 100% de los suicidios de estos casos, pues se consuman a la primera, ¿no? A lo mejor ya vienes ideando por ahí, ya has dado algún indicio, ya has soltado alguna amenaza, ya has creado un plan y al final lo concretas o se concreta. ¿Cómo procesar, Isaura, este duelo? ¿Es igual que cualquier otra pérdida que tenemos? ¿Tiene un procesamiento especial el del suicidio? Fíjate que sí, de por sí el trabajo de duelo no es sencillo, tú mejor que nadie, pues aquí ya en varios programas lo han visto, pero sí algo que influye muchísimo en específicamente situación del suicidio es que no tenemos que apresurar el proceso, no tenemos que negar negar el proceso y negar la información del suceso, entre menos lo aceptes es más complicado. A eso me refiero. Está bien que no lo quieras gritar a los 7 vientos, pero por lo menos con tu terapeuta, con la gente más cercana, sí es como muy importante hablarlo. También revisar cómo te ha ido con los duelos anteriores, cómo los procesaste, cómo los viviste. Y entender que también eso influye, ¿no? Para procesar un duelo más complicado, quizás. Exactamente, sí. Yo creo que incluso atendí a una personita hace unos días en sesión tanatológica porque falleció su perrito. Y es un duelo,
y yo tengo que respetar como si fuera su familiar. Pero yo le dije, ¿sabes que este tipo de duelos nos preparan para duelos como más profundos? Porque no puedo decir más importantes, porque para ella era muy importante su mascota. Entonces creo que sí, es importante cómo has vivido los duelos anteriores. También tiene mucho que ver el momento actual de tu vida. Por lo que estás pasando, por lo que estás viviendo, es correcto. Quizás estás se te suicida alguien, estás en un proceso de divorcio. No, pues imagínate. Exactamente, es mucho más complicado, pero si estás en el top de tu vida, pues vas a tener como más herramientas de poder procesarlo. Sí. También es importante la relación que tenías con el que tomó la decisión. Sí. Fundamental. O sea, si eres su esposa y no sabías, imagínate el impacto, ¿no? Sí, no es lo mismo que a lo mejor sea un vecino, un amigo. Exactamente. Otra cosa también puede ser las circunstancias como lo hizo. Y si tú lo encontraste, también. O sea, aquí son, haz de cuenta, como vertientes bien diferentes. No es lo mismo el que lo encontró, que el que vivía con él, que el que solo supo, ¿no? Entonces cada uno tiene que tomar, pues como que el mismo tipo de terapias, pero desde diferente ámbito. Sí. Otra cosa también es el sistema de apoyo, o sea... La red que tengas. Exactamente. También si se despidió o no, como hablábamos de esta carta o de un audio o de ese último, ¿no? Algo, también de eso depende mucho que puedas hacer tu proceso como más, no rápido, porque rápido no es la palabra, pero a lo mejor una elaboración más correcta. Sí, sana, saludable. Sana me parece bien. Porque finalmente, pues, esto de no saber nunca los motivos, como hablábamos hace un rato, es lo que más tarda en salir de nuestro corazón y de nuestra mente. ¿Cómo trabajar eso? El entender que quizá nunca vas a saber por qué, pero tienes que salir adelante. Yo creo que algo bien fundamental es que nunca nadie es culpable del suicidio de otro. Sí, o sea, para mí esta frase ha sido como la que más me ha ayudado a ayudar. Sí. Nunca saber, nadie es culpable del suicidio del otro. Exactamente. O sea, nadie es culpable del suicidio de otro. Sí. Cada uno es responsable de su vida y de su no vida. Cada uno es responsable, es decir, la responsabilidad total del suicidio es de quien lo llevó a cabo, sean cuales sean los motivos que lo llevaron a eso, porque por supuesto que había otras soluciones. Sí. Entonces, deslindarte de esta responsabilidad, yo creo que es de los pasos más grandes que pueden ayudar a elaborar este tipo de duelos. ¿Puede llegar a pensarse, híjole, es que ese es un pensamiento muy egoísta? Pues lo que pasa es que nos gusta aferrarnos a que nosotros, entonces, para mí se me hace más egocéntrico lo otro, pensar que tú fuiste o tú eras determinante para que él viviera o no viviera. Ok. ¿Sí me explico? Sí, es más egoico. Es más egoico pensar, yo pude haber sido el superhéroe que le salvó la vida. Y que te hace pensar eso, ¿verdad? Exactamente. O sea, es que siempre tiene dos lados la moneda. Sí. Y es donde yo digo, a ver, ¿qué pesa más? ¿Este lado o este lado? ¿Qué te hace vibrar más bajo? ¿Este lado o este lado? Entonces casi elige por conveniencia, ¿no? A la hora de procesar el duelo. También yo creo que algo bien importante que ayuda muchísimo es el perdonar. Okay. El perdonar a tu familiar porque tomó esa decisión, porque para él, volvemos a lo mismo, viviendo en el círculo de la muerte, que así se le llama psicológicamente, pues fue lo mejor que podía hacer. Para él no había otra salida. Y perdonarlo también es amarlo. O sea, para mí el respetar su decisión es amarlo. No juzgarlo es amarlo. Y desde ahí tenemos mucho más camino para sanar. ¿Cómo trabajar el perdón en este tipo de situaciones? Pues yo creo que basado en la empatía y en el amor, para mí son las únicas soluciones. O sea, porque ya desde que tú lo estás juzgando o de que estás buscando motivos, pues ya le estás como cortando o limitando la posibilidad de que él pensaba, él sentía, ¿sí me explico? Entonces yo creo que para mí eso sería importante. ¿El perdón es yo te perdono por haberte suicidado? ¿O yo me perdono? Ambas cosas. Yo te perdono por haber tomado esa decisión y yo me perdono por todas esas... Es que el yo me perdono es por todos los hubieras que yo me genero en mi mente o por todos esos plan A, B, C, D, F, G que yo me la expectativa.
Exactamente. Entonces, pues también te perdonas por eso. Y para mí esa es como la solución a sanar un duelo por un suicidio. Respetar, amar y perdonar. Y entender también que el suicidio pues es común. De repente por aquí traigo unos datos que dicen que cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Está súper fuerte. Y que por cada caso consumado hay 20 intentos. Que es una de las primeras 10 causas de muerte en países desarrollados y es la segunda causa de muerte en jóvenes después de los accidentes. Entonces, entender esa parte también, que aunque suene complicado, dolorosamente es común. Así es, porque también ahorita me acabo de recordar que así como existe los niveles de dolor físico, tiene un nombre. Pero ahorita, el umbral del dolor físico, también hay un umbral del dolor emocional. Okay. Entonces hay personas que son demasiado sensibles y pues desde ahí este tipo de estadísticas, ¿no? Que la gente cree que eso es lo más fácil o entonces es la única forma en la que pueden evitarse seguir sufriendo. Sí. Y a lo mejor podemos este umbral de dolor emocional no puede ser lo mismo quizás cuando alguien piensa en suicidarse porque lo dejó su novio y otra persona puede decir, ay, pero ¿cómo? ¿Por qué si te dejó tu novio? ¿Por qué intentas suicidarte? ¿No? Entonces, ni juzgar ni criticar, pero quizás sí, hablábamos de la red de apoyo, lo importante que puede resultar a ser tener amigos, tener familiares que te puedan soportar en una situación así. ¿Qué hacer o qué no hacer cuando tenemos una red de apoyo? Así es, esto es fundamental, por supuesto, antes, durante y después de este tipo de sucesos. Al principio del programa también mencionamos que cuáles son estas señales que pudieran verse y que algunos ya tienen con anticipación esta amenaza o esta ideación suicida. Sí. Y entonces lo que puede ayudar aquí es ¿por qué no se ha suicidado? Y el por qué no te va a dar más herramientas para ayudarlo que el por qué sí se quiere suicidar. Sí. A ver, ¿nos puedes poner algún ejemplo para que nos quede más claro? Es decir, el por qué sí él lo tiene súper claro. Ajá. Ay, porque me va mal, porque me dejó la novia, porque me siento mal. Ok, ¿por qué no te has suicidado? Porque creo que le dolería a mi mamá. Okay. Porque creo que no se lo merecen mis hijos. Porque, bueno, entonces trabajar en eso, en fortalecer eso. Es que sí, sabes que tu mamá, no le puedes hacer esto. Es ahí donde tenemos más herramientas para trabajar antes de que hayan tomado esta decisión. Que podemos hacerlo así nosotros como simples mortales, como amigos, como familiares que vemos quizá que alguna persona ha tenido alguna idea o alguna amenaza suicida, podemos hacerle así, a ver, es que yo me voy a matar. Entonces cuestionarle, oye, pero ¿por qué te quieres matar? Bueno, una persona común y corriente no creo que pueda tomar este tipo de conversaciones. Ajá. Porque claro que está en vilo su vida. Yo creo que aquí es cuando tienes que ir a un tanatólogo o a un psiquiatra o a un psicólogo o a algún lugar donde tengan más herramientas. Por ejemplo, existe la línea de la vida, el 014. Si es que algún día te encuentras en alguna situación, alguno de tus radioescuchas, marcas el 014 y específicamente es la línea de la vida, donde tú le dices, oye, fulanito se quiere suicidar, ¿qué hago? Y entonces ellos ya te dicen qué puedes hacer. O en el típico 911, donde también les puedes decir, oye, tengo ganas de suicidarme, ¿qué hago? Y entonces ellos tienen personal capacitado justo específicamente para el suicidio o para personas que idean o están intentando suicidarse. En crisis, exactamente. Y entender también que pues si nos toca en algún momento ser testigos o estar acompañando a una persona que conozcamos y que tiene este tipo de crisis, de plan, de intento suicida, pues reconocernos también como vulnerables, ¿no? No tenemos por qué saberlo todo, así como tú dices, o sea, no tenemos que ser expertos y no sentirnos también culpables si es que llega a acontecer algún hecho que culmine con un suicidio. Así es, cuando estás a lo mejor con una persona en crisis, yo creo que lo único que tendrías que hacer es como tratar de entender qué es lo que le está pasando y a lo mejor ni siquiera hablar, escuchar. Porque creo que es lo que más funciona, escuchar y a lo mejor logras como bajarle su nivel de crisis y a lo mejor, porque cuando tú estás en crisis no escuchas, en ningún tipo de crisis, ¿o sí? Sí, no, claro cuando estás enojado no escuchas, cuando estás eufórico no escuchas, ahora cuando estás en crisis emocionales tampoco. Entonces yo creo que lo mejor es tocar, a lo mejor, y solo escuchar. Mientras alguien más pide ayuda, por ejemplo.
Quizás aquí en esas etapas de crisis la respiración pudiera ser algo fundamental, ¿no? Tratar de ser conscientes con la respiración. ¿Funciona? Sí, por supuesto. O sea, decirle a ver si él es capaz o ella es capaz de, a ver, inhala, exhala, mira, no sé, tratar de tener lo que tengas a la mano, un aceite esencial, una crema, agua, lo que sea, puede servir para cortar con la crisis, para cortar con ese momento. Sí, y siempre es importante tener ese tipo de conocimientos, tener tratar de tener esa red de apoyo que nos puede en algún momento salvar, que nos puede en algún momento tener a alguien que quizás no, ahorita estamos hablando del suicidio, pero puede tener otro tipo de crisis, en otro tipo de duelo, y estos consejos, estas herramientas sirven para todo tipo de duelo. Para todo tipo de duelo. Es importante hacer mención de eso, que ante una crisis podemos aplicarlos, y desde este programa se los decimos. Si alguna vez usted se encuentra con una situación como estas, pues sabes que desde vamos a respira conmigo, hasta hacer respiraciones un poco más profundas, y si no, aquí estoy. ¿Quieres hablar? ¿No quieres hablar? El simple hecho de acompañar funciona, Isabel. De hacer presencia, por supuesto. ¿Por qué? Porque muchas personas están solas, se están sumiendo en una profunda tristeza, y muchas veces lo que necesitan es hablar o compañía ahí. Así sin es. juzgar, sin criticar y sin decirle, es que yo hubiera hecho esto. Y es sin que prisas. Sí. Platicamos un poquito al inicio de lo complicado, lo complejo que puede ser ese tipo de pérdida. ¿Por qué? Porque lo podemos ocultar. ¿Qué pasa con este tema? ¿Decimos o no decimos? ¿Decimos que se suicidó? ¿Decimos que no se suicidó? ¿Cómo se manejan este tipo de situaciones, Isabel? Bueno, definitivamente esto de decir la verdad o no es un factor sumamente importante, ya que por más que se oculte la verdad, algún día tarde o temprano va a salir a la luz. Entonces, esto es peor, serían como dos pérdidas. Trasladando esto a un ejemplo, si el papá fallece y hay dos hijos en la familia y se les dice, tu papá falleció de un accidente, cuando el niño crezca y te pregunte o escuche de un tercero, se entere por otro lado, es peor, porque entonces ya nunca más va a confiar en ti y se va a sentir tonto, o se va a sentir como que tú lo ves incapaz de haber procesado esa información. Entonces es un doble duelo, por la pérdida del papá, más aparte la pérdida de la confianza con la mamá, por ejemplo. ¿Qué hacer en este tipo de casos? ¿Cómo compartir, cómo informar sobre todo a hijos pequeños el tipo de fallecimiento que tuvo su papá, siguiendo con este mismo ejemplo? Ok, para empezar, esta decisión es única y exclusivamente de la familia, ¿no? O sea, tú como tanatólogo le puedes decir, oye, lo ideal es hablar con tu hijo lo más sencillamente posible, porque luego también nosotros queremos crear todo un cuadro de comunicación, y para el niño a veces es mucho más sencillo decirle las cosas. Entonces, entre más sencillo pueda ser mejor. Obviamente, de acuerdo a su edad, tienes que usar palabras que lo ayuden a entender un poquito. Y finalmente, pues, este tipo de decisiones de decir la verdad o no, si tú decides no decir la verdad y callar, te lleva al aislamiento. Y cuando tú te aíslas del mundo, es más complicado vivir un duelo. Entonces, por eso es bien importante decidir qué hacer, cómo decirlo, y entonces trabajar en eso. ¿Podemos manejar a un niño la información de tal manera de que únicamente se entere de que falleció su papá y no el cómo? Sí, pero no, porque la gente es bien malvada, o hay mucha gente que peca de inocente, y entonces incluso en el velorio se enteran los niños de personas que no quieres. Entonces, por supuesto que es mucho mejor. Obviamente, si tú tienes la posibilidad de incluir a un tanatólogo, el tanatólogo siempre va a tener herramientas de cómo hablar dependiendo de la edad del niño. Incluso con ejemplos de animalitos o lo que sea, si son muy pequeños, y si no, cuando ellos pregunten. Es lo ideal. Cuando ellos empiezan a preguntar el cómo, pues
es que adornarlo en realidad no sería lo correcto, más bien es decirlo tal cual, pero también puedes decirle, por ejemplo, sabes que él tomó la decisión de partir, él tomó la decisión, desde ahí ya le estás dando la responsabilidad al que tomó la decisión, porque luego los niños son muy egocéntricos de niños por cuestiones mentales de su propio crecimiento, y ellos se asumen responsables de todo lo malo que hay en la casa. Okay. Entonces es bien importante decirle, él tomó la decisión, es su responsabilidad, o sea, tú no tienes la culpa de nada, es un suceso, y como que tratárselo de decir de esa forma, ayuda más. Y como tú dices, ¿no? De acuerdo también a la edad, hay que utilizar más o menos las palabras, el lenguaje, quizás haciendo la analogía como tú mencionas, pero también la importancia de reconocer si no puedo buscar ayuda. ¿Cómo buscar ayuda? ¿En qué momento buscar ayuda, Isaura? Hay libros, es que ahorita me acordé que Gaby Pérez es una buenísima tanatóloga y tiene libros. Hay un libro en particular donde dice de 4 a 6 años vive un duelo así, de 12 a 15 así, y entonces te das una idea de cómo poder transmitir esta información. Sí. ¿Cuál era la pregunta? La ayuda, el buscar ayuda, ¿en qué momento? ¿A quién recurrimos? Ok. Bueno, ¿en qué momento? Desde el momento en el que estás viendo estas señales, es importante buscar ayuda. O sea, si estás teniendo estas señales de alguien cercano, ya si tomó esa decisión, pues también, ¿no? Y durante todo tu proceso, o sea, como dije al principio, antes, durante y después de este suceso. Tanatólogos, psicólogos, los psiquiatras no le saben mucho a esto porque ellos se enfocan más en el medicamento, pero bueno, terapeutas, tanatólogos o psicólogos, incluso sacerdotes, hay muchos sacerdotes muy buenos. Sí, claro, entender también que si tu religión puede ser un refugio espiritual para tratar de procesar una pérdida de esto, es válido, ¿no? Cualquier herramienta puede ser útil, cualquier herramienta es válida cuando tratamos, podemos y queremos salir adelante de un proceso de pérdida. Igual, tratar siempre de mantener una salud física adecuada, tratar de alimentarnos bien, como lo hacemos en cualquier otro tipo de duelo, ¿no? Así es. Sí, algo bien importante también valdría la pena mencionar es que nosotros como ajenos a una familia que tuvo este suceso, o sea, son como sugerencias, evitar preguntas como de qué pasó, cómo pasó, por qué lo hizo, oye, dejó carta, o sea, híjole, esto lejos de ayudar lastima muchísimo, porque es como que poner el dedo en la llaga. Claro. Entonces, escucha, y solo si ellos te quieren decir cómo, por qué, cuándo y así, está bien. Pero hay mucha gente que pues le encanta el amarillismo o por ayudar, entre comillas, hace este tipo de preguntas que no son correctas, por ejemplo. Repetimos, estar, si eres amigo, si eres cercano, y si te quieren contar, pues escuchas. Exactamente. Nada sin más. Juzgar. Sin juzgar sin y sin criticar. Yo conocí a un amigo que solo escuchar. Otra cosa también pudiera ser enriquecer tu comunicación al hablar, o sea, tratar de usar palabras, ya lo ocupaban en el cielo, ¿no? Típico, de que, Dios ocupaba un angelito más en el cielo. Ese tipo de cosas no es tan como... Uno cree que sí ayuda, pero al final de cuentas no ayuda. Yo tenía un maestro, por cierto, que le mando un saludo, Gilsan se llama, y decía, es que son frases frappé, frases tontas, que la gente usa cuando está en un momento de dolor y de sufrimiento que no debes usar. Y muy... a lo mejor como socialmente, pues no lo decimos con una mala intención. ¿Por qué? Porque estamos acompañando al doliente y pues muchas veces pues no sabemos qué decir. Es la verdad. Llegamos al funeral, híjole, ¿qué te digo? Pues cuando no tengas nada que decir, mejor digas no nada. Digas nada, exactamente. Das tocar, un abrazo sincero, exacto, fuerte, abrazar. Que se sienta y eso se agradece. Más que una palabra. Sí. Exactamente. Porque también te acompaño en tu pena. Pues es que te entiendo. O sea, y nunca has tenido ni una pérdida, ¿no? Claro. Entonces hay que ser también empáticos y que en este tipo de procesos de duelo, de ritos funerarios, pues también es complicado y hay que saber hacerlo, ¿no? Pero cuando no tengas nada que decir, mejor no digas nada. No digas nada. Yo también soy de esa idea. También algo bien importante que pudiéramos sugerir es respetar a cada integrante de la familia.
porque cada integrante lo vive de una forma diferente. Claro. No es lo mismo la esposa, si es que el que tomó esta decisión es el esposo, que la mamá, por ejemplo, del trascendido, ¿no? Sí. Entonces, hay veces que hasta se juegan competencias. No, es que yo lo quería más. No, es que yo. No, es que tú. Y es que dame sus cosas. Y es que son mías. Híjole. Entonces, hay que ser bien conscientes de respetar que cada uno tiene un dolor diferente por la misma causa, pero es diferente. Y esto es, pues, también empatía, ¿no? Y compasión. Y el proceso es diferente también para cada persona. Así es. Y no se vale de que, no, oye, ya deja de llorarle. ¿Por qué? Porque yo no le lloré, o tú ni le lloras y yo sí. Entonces no es competencia. Así es, no es ninguna competencia. Y obviamente yo insisto mucho en que llorar y vivir el proceso un día a la vez es lo más recomendable. Sí. O sea, llorar en tus tiempos, en tus momentos, nada de que si lloras lo detienes aquí, si sigues llorando no vas a estar descansando en paz, porque yo creo que Dios nos hizo tan perfectos que si yo te invito a ver un stand-up, te vas a morir de la risa. Y si te digo, ¿tienes prohibido reírte? No, pues ¿a qué me invitaste? Claro. Pero si estás pasando por un sufrimiento tan doloroso y te digo que no llores, imagínate. No, hay que llorar. Exactamente. Hay que llorar. A tu tiempo y a tu ritmo. Claro. Este proceso de duelo por suicidio, hay tiempo que digo, ya hemos hablado en este programa de que cada duelo es único, es personal y que no hay como un estándar para decir, si se te muere tu papá son 6 meses, si se te muere un hijo son tantos. Pero ¿podemos hablar de tiempo o es más complicado un proceso de duelo por suicidio que un proceso por una muerte natural, digamos? Esto también depende mucho de la persona, qué lugar ocupaba en tu orden sistémico familiar. Sí. Si es un hijo que toma esta decisión, sí es bastante largo más el proceso. Pero a lo mejor si es tu esposo o tu abuelito o X, pues a lo mejor es un poco más sencillo. O sea, esto va a depender mucho de la conexión que tengas con la persona y de qué lugar ocupa en tu familia. Igual podemos decir que es un duelo normal, único, personal y que no hay un tiempo, no hay una vigencia. No. Obviamente, si ya pasan 3, 4 años y tú sigues en la negación, si sigues enojado, si sigues estancado en alguna emoción, pues ya no es un duelo tan sano y habría que buscar ayuda. Exactamente. En este programa pues hemos dicho que Isaura también es medium. Isaura, desde el punto de la mediumnidad, hay gente, me imagino, que igual que con otros tipos de muertes, a lo mejor haciendo la analogía con un accidente, que se queda con muchas dudas y busca muchas respuestas. ¿La mediumnidad puede ser un medio para encontrarlas? Sí y no. Sí, porque por medio de validaciones, tu familiar te hace saber a ti que estás en lo correcto con eso que estás pensando. O sea, porque nosotros tenemos la intuición. Yo creo que tomó esta decisión por esto. Y por medio de validaciones, que es una validación, que yo te diga, estoy viendo una mujer que trae un vestido rojo, es china, morena y trae guaraches blancos. Y tú, ¡oh! Así es como se fue el último día de su velatorio, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de validaciones son importantes, que sepas que es ella o él quien te lo está diciendo para que luego te responda a tus preguntas. Ahora, casi siempre llevamos expectativas altísimas a una sesión de mediumnidad, donde quieres que te diga cosas súper, hiper específicas, así como que, dime de qué número calzaba, ¿no? Si no, yo no te creo. Entonces, a veces ese tipo de expectativas bloquean la información. Por eso te digo, a veces sí encuentran las respuestas, a veces no. Lo que tú quieres saber, no, pero sí hay respuestas, pues. Entonces, ¿qué influye más, lo que yo quiero saber o que la otra persona tiene para transmitirme? Yo creo que, para empezar, quieren cosas diferentes. Ah, ok. Tú a veces vas con un objetivo y el de allá arriba tiene otro totalmente diferente. Porque allá arriba ya no hay ego, ya no hay necesidades. Entonces tú quieres que te diga, a lo mejor, qué hace con la licuadora y con el carro que dejó en la cochera, y a lo mejor al otro le dice lo que tú quieras. ¿Cómo que lo que yo quiera si en vida tú eras bien aferrado a tus cosas materiales? Pues sí, pero ya estoy acá y ya no las ocupo. O sea, lo que tú quieras. Entonces ahí donde la gente dice, no creo que sea él porque él me diría qué hacer. Bueno, esa es tu expectativa. Él está diciendo eso.
¿Qué experiencias has tenido en este sentido, con ese tipo de casos? Pues mira, particularmente te voy a platicar 3 sucesos donde nosotros pensamos, volvemos a los mitos, que la gente que toma esta decisión de morir con sus propias manos va directamente al infierno, ¿no? Eso es lo que hemos escuchado durante años por la religión y otras vertientes religiosas. Pero yo me he dado cuenta de personas que ese era su propósito y que gracias a esa forma de morir, muchas personas retomaron su vida o rehicieron su vida, o entonces fue un impacto tal, pero que los ayudó a evolucionar. Y entonces lo reciben con pompos y platillos en el cielo. Claro que no está en el infierno. Para mí también ha sido impactante este tipo de respuestas. Sí. Otro caso es que también acudió alguien a contactar con su papá en particular, y el señor me daba información, pero luego era súper, o sea, estaba así una información muy confusa, y entonces me di cuenta que estaba todavía como en un estado de enojo, de frustración, o sea, todavía no había como limpiado su energía o su cuerpo astral para poder avanzar. Entonces estaba jugando conmigo y fue como muy incómodo. ¿Cómo me di cuenta de esto? Es que siempre yo le pido a los ángeles que me ayuden a discernir, porque ellos son mi filtro. Entonces los ángeles me dicen, es que él todavía está en una etapa donde no puede hablar, donde todavía está enojado, frustrado, y entonces pues ahí hasta que el tiempo que él necesitara, ¿no? ¿Y se le puede ayudar a esta alma? Sí y no. Okay. Sí, porque ellos todavía son 50% humanos, por llamarlo, aunque ya no tienen un cuerpo físico, todavía están como muy arraigados a la tierra, a lo material, a las emociones físicas. Y del otro lado también tienen ayuda, entonces por eso es que sí somos unos mediadores. Sí. Yo me he hecho muchas veces esta pregunta, donde ¿por qué nosotros como humanos podemos ayudarlos si de allá arriba hay mucha más ayuda? Porque seguimos siendo 50% humanos, 50% espíritus. ¿Y hasta qué momento dejas de ser ese pedacito de humano que nos queda? Cuando dejas el ego, cuando dejas los apegos, cuando te sientes merecedor de la luz y del amor incondicional. ¿Y hay un tiempo más o menos en el que suceda eso? No, porque cada uno tiene su ritmo. O sea, además el tiempo de nosotros no es igual al tiempo de allá arriba. Sí, claro. Lo que para nosotros representa 5 minutos de muerte clínica, allá son 5 años o 3 años o 5 meses. Sí, el tiempo entonces, y el espacio no es lo mismo. Exactamente. Así que no, cada proceso es diferente. Entonces, ¿alguna persona se puede acercar a ti si puede, si quiere encontrar algún tipo de respuesta, algún tipo de ayuda? Sí, de hecho me acabo de acordar de otros argentinos que conocí aquí en Colima, donde su hijo tomó esta lamentable decisión y fue un antes y un después para el proceso de duelo de los papás. Porque afortunadamente este chico también estaba como a la luz y les pude decir muchas cosas que los papás intuían con el corazón y fue como wow, o sea, qué maravilla. Comprobar, a lo mejor comprobar lo que tú ya... Lo que ellos intuían. La intuición. Por medio de la canalización. Y casi todos han sido una respuesta muy hermosa. En una sola sesión se puede hacer ese tipo de contacto. En una sola sesión. De hecho, se recomienda una sola sesión. Porque luego las personas es tan amplio el resultado que quieren volver cada mes a hablar con su familiar y esto ya no es posible. No, y no es posible, porque es como si tú y yo estuviéramos aquí ocupados y llegara alguien en la puerta, Elías, te buscan allá afuera, y tú, oye, estoy ocupado. No, te buscan, que quieren saber cómo estás. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, yo sí soy como bien puntual, solo lo vamos a hacer esta vez, porque la primera es suficiente, con una sola vez es suficiente para sanar tu corazón y tu mente. ¿Cuánto tiempo puede haber transcurrido desde que una persona falleció y que puede hacer contacto a través de una medium? Fíjate qué buena pregunta, Elías. A mí siempre me habían tocado recientes, como 40 días, 2 años, 5 años máximo. Pero la semana pasada atendí a una señora que quiso hablar con su esposo que había muerto hace como 50 años y yo, le dije, señora, no sé si puedo hacerlo, pero voy a intentarlo. Y ándale, que sí se pudo. Entonces algo tenía que comunicarse por ahí. Sí, y pues sí se pudo. Y yo me quedé maravillada y dije, ok, siempre y cuando el motivo sea fundamental para sanar,
yo creo que es viable. Ok. Por curiosidad no atiendo, Va. ni que me llamen, o sea, por curiosidad y saber cómo es. No. Que tenga un propósito mayor, sanar tu mente, tu corazón, tus ideas, tus culpas, tus hubieras. O sea, que realmente necesites comunicarte con ellos. Ok. ¿Y eso tú lo detectas? ¿O te puedes negar también a una sesión? Sí me he negado, porque me han llegado a decir, oye, yo vine a ver que dónde dejó más dinero mi esposo. Ok. Yo quiero saber si andaba con tal persona. No, pues yo para eso no me dedico a eso. Me dedico a sanar corazones y mentes. ¿Cómo detectas a una persona que realmente lo necesita? Pues yo les pregunto 3 cosas. El para qué, cuándo fue que trascendió y pues el para qué para mí es la respuesta. O sea, si ella me dice para eso, le digo, no te puedo atender. Ok. O sea, desde ahí. Y pues sorry, pero no puedo. Es que mi corazón no tiene paz desde que murió. Entonces, es que con no mucho encuentro, gusto. estoy triste, estoy desesperado. Me morí con mi familiar, desde entonces no puedo sonreír, no puedo vivir. También hay veces que me buscan para ver quién los asesinó, tampoco puedo. Y aunque pudiera, les digo, ¿tú crees? Imagínate que yo le diga, fue fulanito de tal y al rato van y me buscan a mí. O sea, no manches. Sí. O sea, la verdad esto es... No, pues no puedo, ni quiero. Pero entender que es una opción, puede ser una herramienta. Si alguna persona que nos está escuchando tiene esa sensación en su corazón de que no puede descansar, de que no está tranquilo, de que puede quizás encontrar una respuesta y tener una vida en paz, retomar sus actividades, puede ser una opción. Sí, de hecho ahorita acabo de recordar que incluso ir a este tipo de sesiones, sobre todo con personas suicidas, sirve para que veas en dónde está y si tú le puedes ayudar y si hay forma de ayudarlos. Sí, diciéndoles misa, depende de tus tradiciones. Sí. Hay algunas recomendaciones que pueden hacer para tú ayudarles a trascender. Ok, puede ser una ayuda para allá y una ayuda para acá. Exactamente. ¿Y sabrán qué teléfono te puede contactar alguna persona que esté interesada? Ok, 312-113-4694. Ok, 312-113-4694. Ella es Isaura Béjar, tanatóloga, angeloterapeuta y medium. Isaura, muchísimas gracias por habernos acompañado. Placer. Gracias por venir a compartir tu conocimiento con nosotros. ¿Algo que desees agregar antes de despedirnos? Pues muchísimas gracias, Elías. Un placer y pues estoy a sus órdenes, al servicio de el cielo y de la tierra. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes, gracias a las personas que están conectadas en la transmisión en vivo. Saludos, dice Pati Béjar, saludos desde Guadalajara. Muy interesante el tema. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias por sintonizarlo. Les recuerdo, la próxima semana nos escuchamos en Conexión 98.1. Nos vemos en Facebook Live y en todas las plataformas en las que este programa se comparte. Hasta la próxima. Soy Elías Valencia. Chao, muchas gracias. Una vez que transites por todas las etapas del duelo, entenderás que la cicatriz permanece, pero cuando la tocas ya no hay dolor. Encontraste un sentido para seguir viviendo. Sana tu duelo. Gracias por acompañarnos.